Vale, pues ya estamos grabando. Bienvenidas y bienvenidos, que para mí es un placer, un gusto estar un año más. Este es el cuarto año ya que hacemos este grupo de lecturas que tuvo sus orígenes en esos tiempos de confinamiento en el 2020, en el que, bueno, aunque yo ya llevaba una vida que tampoco para lo que es para muchas personas un trabajo fijo y demás, con unas horas, pues yo una vida bastante tranquila, pero el hecho para mí de que todo alrededor parase supuso un espacio en el que poder darme permiso para entrar más en contacto con mi sentir profundo de lo que me gusta hacer, desde dónde lo hago, ¿no? Esto que, que tantas veces hemos hablado en distintos grupos de trabajo, en las lecturas, en cursos, talleres, y es lo que dio lugar a proponer estas lecturas que desde entonces han ido siguiendo año tras año. Pues hemos visto distintos textos de la tradición hindú, hemos leído los diálogos de Ramana Maharshi. El año pasado nos adentramos en, en un personaje pues, que mezcla la tradición, cosas de la tradición india con la tradición cristiana, como es Anthony de Melo. Y bueno, y a mí año tras año este grupo no deja de sorprenderme cómo da de sí, ¿no? Las reflexiones y cómo se van expandiendo y desplegando, y cómo un libro va desplegando cosas que a mí misma me sorprenden, ¿no? En la lectura hay veces que digo, pues ya hoy parece que lo hemos dicho todo, y a la semana que viene no sé de qué hablaremos. Y otra vez, ¿no? De nuevo vas encontrando y vas tirando del hilo, y a través también del diálogo y demás, pues para mí es un espacio muy enriquecedor, y que es un lugar de práctica. Muchas veces se habla del yoga y se piensa solo en el yoga físico, ¿no? Como en la práctica del... ¿no? Cuando decimos yoga, pues todo el mundo piensa directamente en las posturas, a lo sumo en la meditación, algunos. Y sin embargo, el camino de la reflexión, el reflexionar acerca de unas enseñanzas, de unos contenidos, y mirar cómo resuenan en nosotros mismos y preguntarnos y mirar en nuestra propia vida cómo es eso es un camino también de autoconocimiento, es un camino de liberación, y por lo tanto es una práctica de yoga. Y de hecho, en la Bhagavad Gita, que se entremezclan tres grandes líneas, tres grandes caminos, este es uno de ellos, ¿no? El principal, igual más notable en la Bhagavad Gita, es el camino del karma, que es lo más novedoso, digamos, en este texto, pero también el camino de la devoción, el camino a través de lo más afectivo y del amor, y el camino a través del conocimiento, y que no sea un conocimiento puramente erudito, sino un conocimiento que se pone en contacto y que cobra sentido en la medida en que se pone en relación con nuestra vida, y que a nosotros nos ayuda a irnos descubriendo a nosotros mismos. Entonces, bueno, para mí yo estoy muy agradecida de este espacio, porque para mí también es un espacio de crecimiento y de enriquecimiento, como creo y sé que lo es para las personas que llevan tiempo participando, y también para otras personas que han ido y venido, pues según hay algunas lecturas han podido estar, en otras se han tenido que marchar, otras lo han seguido en diferido. Así que bueno, mis agradecimientos a todas estas personas y por hacer posible estos encuentros y esta práctica. Y, ¿Y qué más cositas? Bueno, para quienes, yo creo que la mayoría me conocéis, pero bueno, para quienes no me conozcáis, pues muy brevemente decir que yo me dedico al acompañamiento filosófico, que me especialicé también en las filosofías orientales, sobre todo en las filosofías de la India, y que digamos que es de donde trato de extraer más elementos para ese acompañamiento en un camino de autoindagación, de autoconocimiento, y de autodescubrimiento, de comprensión de cómo la mirada
puede ser transformadora. Que, y bueno, ahora no, llevo unos días que a veces le doy vueltas porque ahora se escucha mucho, ¿no? Esto de transformar tu vida, transforma tu vida haciendo esta práctica, leyendo este libro, haciendo este curso, que ya casi me estoy cogiendo un poco no como de respeto a la palabra transformación, porque al final digo, bueno, qué manía con que tenemos que transformar nuestra vida, ¿no? Igual no se trata de transformarla y se trata de verla, comprenderla e irla aceptando y irla abrazando tal como es. Y en esa mirada y en ese abrazo, igual nos sorprendemos de cambios o transformaciones que se puedan eh, ir dando por sí mismos, ¿no? De una forma orgánica. Y bueno, pues nada, sin más, el año pasado tuve ocasión de que me publicaran en Editorial Sidonia un libro titulado 50 perlas del yoga y el Vedanta, donde también trato de traer a la práctica y a la vida cotidiana todos esos conceptos del hinduismo. Y, y bueno, y estos encuentros pues van en esta línea de traer aquello que vamos leyendo a propósito o incluso a veces el texto nos sirve como pretexto para reflexionar acerca de elementos que pueden ser importantes para nuestra vida, ¿eh? Y entonces eso es lo que haremos con la Bhagavad Gita, una aproximación a ella, dando también contexto cuando sea oportuno, aprovechando también para familiarizarnos con algunos términos de la tradición hindú, pero poniendo el foco principalmente en esta vertiente práctica filosófica. Y bueno, dicho esto, creo que he apuntado aquí un poquito de esquema para no despistarme. Sí, otra cosita, contaros la dinámica general de estos encuentros y que también es la que vamos a seguir hoy. Y la dinámica general que seguimos es que hay, bueno, primero una toma de conciencia, una pequeña meditación como para aterrizar y para concentrarnos y entrar, digamos, como disponernos más a esa toma de contacto con el sentir del cuerpo para que no sea un trabajo puramente de abstracción intelectual sin más, sino un trabajo sentido. Después va seguido de una parte de exposición en la que yo hago una serie de propuestas reflexivas acerca del texto, por allí por donde vamos. Y después se abre un turno de diálogo, que es la parte, digamos, de reflexión, de compartir una reflexión sentida en la que damos mucha importancia en que las intervenciones se hagan desde ese lugar de la propia experiencia, no tanto de lo anecdótico como de aquella experiencia propia en la que intuimos algo de universal o que nos preguntamos, tenemos la duda de si esa experiencia es universal o no, que a veces nos ocurre que decimos, ¿seré yo el único bicho raro que le pasa esto? Y de pronto al ponerlo sobre la mesa, pues alguna compañera, algún compañero, no, pues, y a menudo varios, eh, pues nos comparten que también tienen la misma experiencia porque se trata de una experiencia universal, de una experiencia humana. Entonces tratamos de compartir desde ahí, desde la honestidad con nuestra propia experiencia y nuestro propio sentir. Y después dejamos un tiempo para el silencio, que mea culpa, muchas veces se queda en un tiempecito corto, pero bueno, tratamos siempre de finalizar con un tiempo de silencio para dejar que de algún modo todo aquello que hemos visto pueda aposentarse, pueda reposar. Y de hecho este esquema es un esquema actualizado de algún modo de el esquema tradicional de la enseñanza del Advaita Vedanta, de la tradición no dualista del Vedanta, de la parte final de los Vedas, en el que eso hay una parte de enseñanza, una parte de reflexión y una parte de contemplación. Y lo que hacemos aquí de algún modo es como una adaptación de ese esquema
tradicional. Así que bueno, ya pues he explicado esto un poquito, sobre todo también para las personas que venís por primera vez o que no conocéis tanto la dinámica y pues vamos a comenzar. Ah, una última cosita, sí, que también se me olvidaba, una formalidad. Este vídeo lo voy a pasar la grabación a otras personas que también se han apuntado y que igual no han podido asistir. Y este primer vídeo, al ser abierto, es probable que en unos días lo cuelgue también en el YouTube. Entonces, yo lo tengo puesto para que la vista sea solo de aquel que está hablando, con lo cual la mayor parte del tiempo aparezco yo, pero cuando hagáis intervenciones, si alguien no quiere que su imagen se vea públicamente o que lo vean terceras personas que no estén ahora aquí, pues que simplemente apague la cámara y hable con la cámara apagada. Bueno, pues simplemente esta formalidad y sin más. Entonces, os propongo comenzar con esa toma de conciencia, tomando una posición cómoda en la que, en la medida de lo posible, podáis tener los pies en contacto con la tierra. O si estáis sentados en posición, digamos, de piernas cruzadas, pues simplemente sentir los pies en contacto con el apoyo que tengáis debajo. Y desde la sensación de los pies, desde notar los pies dentro de los zapatos, si es que están en los zapatos, o en contacto con el soporte que tengas debajo. Observa también desde ahí, subiendo la sensación de las piernas, como si fueses haciendo un escáner, fueses subiendo lentamente hacia las rodillas y de las rodillas hacia los muslos y los glúteos. Y ahí en los glúteos siente el peso del cuerpo en contacto con el asiento. Y con la siguiente exhalación, invita a que el cuerpo se deje descansar y reposar más y más, atraído por la fuerza de la gravedad hacia ese asiento, ese punto de apoyo debajo de la pelvis. Y sintiendo la firmeza de ese soporte que conforman el suelo y el asiento, busca el espacio para que la columna vertebral pueda proyectarse hacia la coronilla, creando espacio entre las vértebras. Asegúrate de que el mentón queda recogido ligeramente hacia el cuello, los hombros relajados. Siente los brazos, las manos, y cada uno de los dedos de las manos. Y volviendo la atención hacia el rostro, aprovecha para suavizar la expresión del rostro, relajando la frente, el entrecejo, los párpados. Y asegúrate también de que la mandíbula está distendida, que la lengua descansa suave dentro de la boca.
en contacto con el paladar, con la parte posterior de los dientes. Y lleva el foco ahora hacia la respiración, sin modificarla, simplemente observa cómo respiras en este momento. Observa el ritmo. Date cuenta también de las sensaciones que puedes detectar en la punta de la nariz o en las fosas nasales, al sentir la caricia del aire, tanto en la inspiración como en la exhalación. Y mira a ver dónde sientes la respiración en el cuerpo. ¿La sientes más en la zona del abdomen, en las costillas, en el pecho? Y ahora sí te propongo modificar la respiración para realizar 3 respiraciones profundas, completas, llenando abdomen, costillas y pecho al inspirar suavemente sin forzar, dejando que todo se expanda lentamente en todas las direcciones del cuerpo. Y al exhalar, deja que todo el cuerpo, la musculatura regrese suavemente hacia el centro, hacia el ombligo. Y repítelo un par de veces a tu ritmo. Y después de realizar esas 3 respiraciones completas, vuelve a dejar que el flujo del prana, del aliento vital, del aire, suceda de forma natural, espontánea, sin ninguna pretensión. Y observa cómo es ahora el ritmo de la respiración y dónde sientes esa respiración, en el abdomen, costillas, en el pecho. Y si quieres, te invito a aprender mentalmente una velita como símbolo de luz que nos acompaña a lo largo del encuentro, a lo largo de la sesión, recordando de algún modo esa luz
que mora en nuestros corazones y que nos da la capacidad de ver, de ser conscientes, de darnos cuenta. Y despacito, viendo los ojos de nuevo, si los tienes cerrados. Bien, pues la Bhagavad Gita, sé que muchas personas aquí conocéis el texto perfectamente, algunas incluso habíais hecho conmigo un curso de lectura de la Bhagavad Gita de 10 días. En esta ocasión es distinto porque nos vamos a sumergir en la lectura y vamos a ir haciendo según lo que el texto nos vaya dando de sí. Será más corto o más largo en función de lo que el texto y el grupo vaya propiciando, tratando siempre que sea dentro de este mismo curso. La Gita, la Bhagavad Gita es un texto que forma parte de un texto más amplio que es el Mahabharata. El Mahabharata es una de las grandes obras épicas de la literatura universal. De hecho, es la obra más larga, más extensa de toda la literatura universal. Se dice que es 8 veces más extensa que la Ilíada y la Odisea juntas, 4 veces más que la Biblia, son 100.000 estrofas en verso, el Mahabharata. Y la Bhagavad Gita la encontramos, la palabra Gita significa canto, ¿sí? Y es un canto, una enseñanza que encontramos dentro del sexto libro, el Mahabharata está dividido en 18 libros, dentro del sexto libro del Mahabharata encontramos este canto del Señor, Bhagavat. Bhagavat significa Señor, Gita, canto, canción, en este caso se traduce más como canto porque es una enseñanza del Señor. ¿Qué Señor? Krishna. Dios, la divinidad suprema en la forma de Krishna. Hablaremos de esta divinidad un poquito más adelante, daremos más detalles, un poquito de lo que simboliza Krishna y demás. Pero bueno, es quien es el coprotagonista junto con Arjuna de esta enseñanza, de esta obra. Y es Krishna quien le va a dar a Arjuna en un determinado contexto toda una enseñanza para que Arjuna vaya a la lucha, en una lucha en la que él está a punto de desistir y no es correcto que desista. Ahora lo veremos a continuación, ni por los motivos por los que Arjuna quiere desistir, y porque él es un guerrero, pertenece a una clase social, digamos, su deber es el de formar parte de esta lucha, de esta batalla, en pro de restaurar, digamos, un equilibrio, una justicia, una ecuanimidad, y de acabar con una serie de circunstancias corruptas, de engaño y de, y de maldad, por parte de... Antes que nada, también quería aclarar la cuestión del título de la Bhagavad Gita, que muchas veces la gente me pregunta, e incluso yo he visto ediciones varias en las que vemos el Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita. Lo correcto en sánscrito sería la Bhagavad Gita, ¿sí? Porque Gita es un término femenino. Entonces, si no estamos traduciendo el título, el artículo lo deberíamos de dejar en femenino. Otra cosa es si lo titulamos El canto del Señor, ahí ya sí utilizamos el artículo masculino, pero como que el Bhagavad Gita es como si se hiciese una mezcla entre la traducción mental del canto, dejando luego el término Bhagavad Gita, que es femenino en sánscrito. Entonces, bueno, simplemente esa aclaración teórica que muchas veces la gente me pregunta. Entonces, vamos al contexto del Mahabharata porque es importante para entender
el mensaje de la Bhagavad Gita es importante comprender cuál es el punto de partida. Y la Bhagavad Gita parte de una historia que es narrada por un sabio llamado Vyasa, al que se le atribuyen una enorme cantidad de obras, entonces probablemente un ser legendario o un personaje legendario, que también tiene un papel activo en el inicio de la obra y de hecho él va a ser el padre de los dos hermanos. Voy lenta porque el Mahabharata es digno de una telenovela y de hecho en India se hizo una telenovela con el Mahabharata que duró años. Entonces, Vyasa sería el padre de los dos hermanos cuya descendencia se va a ver enfrentada en el campo de batalla y ese ahí justo antes de que se inicie la guerra, que se inicie la batalla, es el punto de partida de la Bhagavad Gita, de la enseñanza que Krishna le dará a Arjuna y que es una enseñanza de absoluta actualidad en cuanto a mensaje, digamos, filosófico, espiritual. Entonces, bueno, así a muy grandes rasgos, la historia cuenta cómo de estos dos hermanos, el mayor, Dhritarashtra, el hermano mayor, nace ciego. Este hermano mayor debería de ser el heredero legítimo del trono, pero el hecho de nacer ciego es visto como un signo de infortunio, porque la ceguera se considera no solo en su aspecto físico, sino como un símbolo, un presagio de la ceguera mental y espiritual también de la persona que la sufre. Por lo tanto, en ese contexto se considera que por el hecho de nacer ciego no va a ser apto para poder regentar el reino y él mismo, el propio Dhritarashtra, cede el trono a su hermano Pandu. Pandu, que será el rey de los Pándava, y Dhritarashtra, el padre, perdón, de los Pándava. Y Dhritarashtra, el rey ciego, que es el padre de los Kaurava. Kaurava significa que son hijos de Kuru. En realidad, tanto los Pándava como los Kaurava forman parte del clan de los Kuru. En realidad, todos serían Kaurava, pero en la medida en que se va desarrollando la historia, se hace esta distinción y quedan como Kauravas los hijos del rey ciego Dhritarashtra, y Kauravas pasará a ir tomando esa connotación negativa de representación y de símbolo del mal, de las malas artes, de la trampa, el engaño, la envidia, la ira, la corrupción, los celos, y los Pándava irá quedando como símbolo de lo luminoso, de lo dármico, de lo armónico, de la justicia, del bien. Y por lo tanto ahí, en esta división entre Kauravas y Pándavas, que van a ser las dos partes de la familia que se van a ver enfrentadas, las dos partes del clan del oscuro que se va a ver dividida y enfrentada justo en el momento en el que va a empezar la enseñanza de Krishna Arjuna, la Bhagavad Gita. Esta división representa también la división entre lo dhármico, el dharma, dharma, que serían los pándava. Dharma es un término que vamos a profundizar en él en otra sesión, en la próxima sesión, de hecho, pero así a grandes rasgos, porque si no, no podemos comenzar a caminar. El Dharma representa a grandes rasgos, pues eso, el bien, la justicia, lo armónico, aquello que busca el bien común. En el Mahabharata Dharma hay un momento en el que se define, según su etimología, que procede de la raíz dri, que significa sostener, y hay un momento en el que se define como aquello que sirve como sostén de todos los seres.
Por lo tanto, lo dhármico es aquello que prima el bien común, que busca el bien común. Y lo armónico, digamos, también con la naturaleza, con el cosmos. Y lo adhármico, es decir, si le ponemos una A delante de dharma, adharma sería lo contrario, sería la negación del dharma, que estaría representado por los Kaurava. Y representa pues justo todo lo contrario, ¿no? La injusticia, la corrupción, la envidia, los celos, como el dejarse llevar por todas esas pasiones, ¿no? El dejarse arrastrar por todas esas pasiones. Entonces, bueno, la historia del Mahabharata sigue con que este Pandu va a pasar a ser el rey legítimo porque Dhritarashtra no puede ser el rey. Y Pandu, él no puede tener hijos directamente porque por una maldición que recibe en el momento en que se uniera sexualmente con su esposa, moriría. Entonces él tiene que mantenerse en la castidad. Esto le ocurre por haber matado a un ciervo que estaba copulando con su pareja. Entonces recibe esa maldición de un sabio. Entonces recurren a una bendición que había recibido su mujer Kunti, y Kunti va a ser la madre de los Pándava. Y por ejemplo a Arjuna, a veces en la Bhagavad Gita, se le menciona como hijo de Kunti o hijo de Kunti. Entonces, Kunti tiene una bendición que puede compensar esto, por la cual a través de la recitación de unos mantras puede invocar a distintas divinidades y tener descendencia divina. Y es así como tiene a 3 de sus hijos. Yudhishthira, estos nombres los iréis viendo, pero bueno, para que también os vayáis familiarizando, luego aparecen, pero Yudhishthira, que es el hermano mayor de los Pándava, y que digamos que es el que mete a los Pándavas en todo el jaleo, porque él es el que en una partida de dados pierde todo el reino, pierde todo, se lo apuesta todo y, y bueno, y entonces tendrán que ir al exilio y luego cuando vuelven y quieren recuperar el reino, no les quieren devolver el reino y ahí es donde al final van a tener que ir a la guerra. Entonces Yudhishthira nace del dios de la muerte, Yama, que también es el dios del Dharma, el dios de ese bien, esa justicia, lo que es correcto, lo que es armónico. Bhima es otro de los hermanos que nace del dios viento y Arjuna que nace de Indra, que es el dios del rayo, el dios de la guerra, es un poco como Zeus en el Olimpo griego. Y luego Kunti tiene 2 hijos más, 2 gemelos, que son perdón, no Kunti, Pandu tiene 2 hijos más, pero con su otra mujer. Porque Kunti no quiere tener más hijos y entonces Pandu le pide que le ceda el mantra a su otra mujer y le cede el mantra y ahí tiene 2 hijos más gemelos que son Nácula y Sahadeva. Entonces, estos 5 van a ser los 5 Pándavas. Cuando se habla de los Pándavas, se habla de estos 5 hermanos. En realidad, hay un hermano más. Antes de Yudhishthira, Kunti está haciendo pruebas de si esa bendición que le dieron funciona o no, si esto de que invocando un mantra puede quedarse embarazada. Entonces invoca el mantra de Surya, del dios Sol, y tiene a Karna el primero. Pero claro, Kunti dice, no, no, si yo solo estaba probando. Y entonces el Sol le dice, ya, pero con los mantras no se juega, ¿no? Que ahí está como esa enseñanza. El Mahabharata es una forma, a través de la épica, de la poesía, de dar a conocer enseñanzas esenciales de la tradición a todas las personas, pertenezcan a la clase social que pertenezcan. Es como hacerle llegar el conocimiento
ponerlo a disposición de todas las personas, porque los Veda, que eran los textos de conocimiento propios, no eran accesibles para las clases sociales más bajas. Entonces, bueno, Kunti rechaza a Karna y lo que hace es que lo mete en un cesto y lo deja arriba abajo, entonces lo crían los sabios, etcétera, ¿eh? Pero bueno, luego Karna aparecerá, os digo esto porque Karna va a estar del lado de los Kaurava después, ¿eh? Va a aparecer, digamos, a la hora de la lucha en un momento de la historia del Mahabharata y va a luchar en favor de los Kaurava. Bueno, hasta aquí vais siguiendo. En realidad el Mahabharata, para cualquier persona interesada en psicología sistémica o en estudio a través del árbol genealógico, se puede frotar las manos, con el Mahabharata, porque es ahí un jaleo de este hijo de este, y entonces este, como no podía, se casó con el otro y tuvo hijos con el de más allá, en fin. Entonces, bueno, al morir Pandu, cuando muere Pandu, el padre de los Pándavas, de estos 5 hermanos, Dhritarashtra ocupa temporalmente el trono, porque si no el trono quedaría desocupado, y aunque es ciego y en principio había tenido que abdicar, lo ocupa él temporalmente hasta que los hijos de Pandu sean mayores. Pero en un momento dado, ya estando él mayor, y siendo su hijo primogénito como muy envidioso, muy celoso y demás, se deja convencer para abdicar en favor de su hijo mayor, Duryodhana, y le cede el trono a Duryodhana, que es su hijo primogénito. Dhritarashtra dice que tiene 100 hijos. No sé si eso tiene algo que ver con la ceguera o no, pero tenía esto, ¿no? Duryodhana y 99 hijos más tuvo. Entonces, bueno, una de las debilidades de Dhritarashtra no es un personaje de por sí malvado, ¿eh? Es un personaje más bien como débil, de carácter débil. Y esto ya nos hace reflexionar también, ¿no? Que aunque él ve lo que es justo y trata de actuar conforme a la justicia, conforme al Dharma, termina por ceder, a veces ciegamente, pues a los caprichos de su hijo, como por la incapacidad de decirle que no, por no querer enfadarle, por no poder de algún modo ponerle límites, y como que es ahí donde él cede. Entonces, bueno, pues ahí él cede y le da el trono. Entonces, claro, los Pándavas reclaman el trono, cuestionan la legitimidad de que le cedan el trono a Duryodhana, ¿no? Y entonces Dhritarashtra, para intentar que la cosa no vaya a más, divide el reino en dos y les da a los Pándava, y ahí sí que, bueno, ahí no termina de ser muy justo, porque les da la parte del sur, que como una parte más desértica, y a sus hijos propios les da la parte pues más próspera. Pero los Pándavas están contentos con el acuerdo y ellos van y hacen del reino un lugar próspero, lleno de riqueza, y a Duryodhana de nuevo lo llevan los demonios, la envidia, cuando va a visitar Indraprastha, que será el nombre con el que se rebautice esa ciudad, ese lugar. Pues se muere de la envidia de ver cómo han hecho de un lugar desierto un lugar próspero y lleno de riqueza, de belleza. Además, Duryodhana tiende a sentirse ofendido con facilidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues atormentado por la envidia, urde un plan para conseguir que Yudhishthira, conociendo la debilidad de Yudhishthira por el juego, para que Yudhishthira acepte una apuesta de dados. Y en esa apuesta de dados, en la que, bueno, hay una serie también de irregularidades y de artimañas, porque finalmente Duryodhana no juega la partida, sino que la pone a jugar a su tío y, bueno, hacen ahí algunas trampas. El caso es que Yudhishthira pierde todo
pierde el reino, acaba apostándose a sus hermanos, a la mujer, todo. ¿Eh? Entonces, en esa apuesta en que lo pierde absolutamente todo, hay un momento en el que Dhritarashtra se siente mal por la humillación a la que los Kaurava someten a la esposa de los 5 hermanos, Draupadi, y para compensarlo le devuelve todo lo que había perdido. Le dice, bueno, va, mira, que te sea concedido recuperar todo lo que has perdido, volver a vuestro reino y ya está. Pero Duryodhana vuelve a provocar a Yudhishthira, hacen una apuesta más y esta apuesta termina con el exilio de los Pándavas durante 12 años fuera en el bosque. Tienen que estar durante 12 años exiliados, viviendo, pues mendigando por la comida y viviendo pues como si fuesen ascetas. Y luego tienen que hacer un año más, en el año 13, tienen que conseguir pasar desapercibidos viviendo en alguna ciudad del reino. Y bueno, los Pándava consiguen superar esos 13 años, consiguen, digamos, todo esto que se les ha pedido y en el momento de reclamar el trono, su trono es su parte del reino, aquella parte que les pertenece, Duryodhana no quiere ceder, no se lo quiere devolver, tratan de varias maneras, a través de vías diplomáticas, conseguir que se les devuelva la parte que les pertoca, no hay manera y ya ante la imposibilidad de todas las vías que se han tratado de agotar por la vía pacífica, finalmente van a la guerra entre estas dos partes de la familia. Que se han criado juntos, se han criado juntos los sobrinos y los primos, ¿no? Los hijos de Dhritarashtra y los hijos de Pandu. Y ahí es donde empieza la Bhagavad Gita. En ese campo de batalla donde están a un lado los Pándava con todo su ejército, al otro lado los Kaurava con todo el ejército. Y ahí a Arjuna le va a pedir a Krishna que le lleve al centro del campo para poder de algún modo ver como la magnitud de todo aquello que está a punto de ocurrir, poder ver desde un lugar de perspectiva, porque desde su parte del campo de batalla no hay perspectiva más que la de ver a los enemigos enfrente y ver a sus aliados, digamos, allí en el ejército. Y si estuviese del otro lado ocurriría lo mismo, él pide ir como al centro, ¿no? Ese lugar desde donde puede mirar a un lado y a otro y valorar qué es eso que está a punto de ocurrir. Os he explicado todo este brollo, toda esta contextualización, porque yo recuerdo que la primera vez que leí la Gita y todavía ahora a veces ese punto, hay una parte de mí que a veces se resiste, ¿no? Bueno, ¿cómo no va a estar bien que Arjuna renuncie a matar a sus familiares, ¿no? Es horrible, o sea, es horrible esa guerra que va a tener lugar. Entonces, bueno, cuando uno conoce todo el contexto, de algún modo ve, ¿no? Que es que no ha habido más vías, que se ha intentado todo, ¿no? Y ven también más claramente la simbología de los distintos personajes. De ahí yo quiero que nos detengamos muy brevemente en la simbología de estos personajes que hemos mencionado. Dhritarashtra, ya hemos dicho que la ceguera de este rey simboliza, más allá de la ceguera física, la incapacidad de ver correctamente a nivel también mental y a nivel del corazón, a nivel espiritual. Esa flaqueza que tiene, que muestra constantemente, ¿no? Donde parece ver claro, pero de pronto algo le desconota y le pueden las pasiones, le puede el apego a sus propios hijos, a lo que es suyo, a lo que siente más suyo, y eso cada vez le hace tomar malas decisiones o posicionarse en favor de lo que en realidad es injusto. Entonces, esta simbología para mí nos hace, ¿no? Cuando trato de traerlo a mi propia vida,
nos invita a cuestionarnos sobre nuestros puntos ciegos y frágiles, ¿no? En los que perdemos la excelencia, en los que perdemos el sentido de la justicia y de lo correcto, ¿eh? Esos momentos o esos puntos en nuestra vida en los que podemos reconocer que me dejé arrastrar o que me estoy dejando arrastrar por apegos, por miedo, por lo que dirán, por lo que está de moda, por lo que todo el mundo hace o dice, por algo que en mi fondo yo sé que no, pero flaqueo finalmente, no me dejo llevar como por ese punto ciego. Y a mí las preguntas o las cuestiones que me surgían ahí, y para no demorarnos tampoco mucho en este punto y que podamos también detenernos en algún otro punto importante, eh, os dejo simplemente resonar algunas preguntas para que las sintáis momentáneamente. Si alguien quiere anotarla o anotar la idea principal, no hace falta que la anotéis punto por punto, en la grabación luego la tendréis también para revisarlo. Sobre todo dejarte sentir y ver por un momento cómo resuena esto en ti en este momento de tu vida. ¿Qué situaciones de mi vida, cada una, cada persona se pregunte a sí misma, qué situaciones de mi vida recuerdo o me vienen así ahora rápidamente a la mente en las que me dejé llevar por algo que me alejaba de la paz, de la virtud y de la satisfacción interior profunda, ¿eh? Profunda, aquello que en el fondo de mí me dejaba más en paz. ¿Qué situaciones recuerdo haber actuado, digamos, en el sentido contrario? Que me dejé llevar, que me dejé arrastrar. Hay aspectos actuales en los que siento que puedo estar cayendo en algo parecido. Hay algo actualmente en mi vida en lo que intuyo que igual me estoy dejando arrastrar por algo que yo sé y siento que no, que por ahí no es, que eso no es correcto, o que eso no está bien así, o que no es lo que yo siento realmente, que es mi propósito, mi camino, que es un bien común. ¿Mm? Estoy actuando de un modo que sé que va en detrimento de muchos y que a lo mejor sería evitable, o de muchos o de otros, ¿eh? ¿Qué es lo que me lleva a ceder en favor de algo que me lleva al malestar, a la disputa? O sea, puedo detectar qué es aquello que hace que yo acabe cediendo y me deje llevar o arrastrar por algo que en realidad me aleja del acto de amar, que me aleja de ser coherente con mi yo profundo, conmigo misma, con lo más íntimo y más genuino de mí. Como tratar de ver qué es eso, ¿no? Porque igual el ir comprendiendo, el ir de algún modo reconociendo lo que me está alejando de ese amor, de esa paz, de esa... es lo que me va a poder permitir tal vez redirigirme. Pero si yo no reconozco primero dónde y para qué me estoy yendo por otro lado, si yo no, porque la intención de ir para otro lado seguro que es buena también, quiere algo bueno para mí, pero a lo mejor eso bueno que quiere para mí es un bien a corto plazo, pero no a largo plazo. No es un bien inmediato solo para mí, pero no lo es para muchos otros. Y en la medida en que no lo sea para muchos otros, a largo plazo no lo va a ser para mí. Porque somos seres interrelacionales. Y aquello que daña al otro en el fondo me daña a mí cuando ese dañar al otro depende de mí. O al menos en aquello en lo que depende de mí.
Bueno, ahí quedan estas reflexiones. Entonces, digamos que el Dhritarashtra tiene ese punto como grisáceo, ¿eh? No es un malo malo, es es un bueno que cuando se deja arrastrar y llevar por la ceguera acaba haciendo las cosas malamente, llevado, digamos, por los apegos, por las pasiones, ¿no? Como por sus debilidades. ¿Eh? Es un personaje que se mueve en esa escala de grises, ¿eh? Y que va buscando compensar lo que él mismo sabe que no ha estado bien. ¿Eh? Porque, por ejemplo, cuando hay algo muy bonito cuando Dhritarashtra le dice a Yudhishthira, bueno, va, por la humillación de Draupadi, te concedo también recuperar todo lo que has perdido, volved hacia vuestro reino y aquí no ha pasado nada. ¿Mm? En el fondo hay un reconocimiento de la injusticia con la que ha procedido el juego de dados. Y es que cuando uno lee un poco acerca de ese juego de dados, ve en las escenas. Claro, por un lado uno dice, bueno, es que Yudhishthira solo lo está perdiendo, pues que se aguante, oye, después, ¿no? Bueno, a mí me sale eso, me parte como, oye, pues ¿por qué se me den ese jaleo, ¿no? Está viendo que está perdiendo todo, con qué derechos está jugando incluso a sus hermanos, a su mujer, ¿no? Fijaros que Yudhishthira representa el Dharma. Y dices, pues mira qué dármico, esto no es nada dármico, ¿no? Esto es terrible. Pero hay algo de muy bonito en esto y es por un lado, como eso que representa el Dharma, que son los Pándava, no es puramente blanco, es también algo grisáceo, es algo que también a veces es más dármico, a veces es menos, no es un ideal de santidad, de perfección, como en todos los aspectos y en todo. No, Yudhishthira pues tiene esta debilidad por el juego. Bhima, otro de los hermanos, se la pasa provocando a los Kaurava, burlándose de ellos y haciendo, o sea, no es ningún santo. ¿Eh? Entonces, esto es bonito porque nos acerca también la visión del Dharma a lo humano, a que somos humanos, ya que el Dharma no tiene que ver tanto con una moralidad de lo que es bueno y es malo en términos mm, radicales, contundentes, esto está bien, esto está mal, y si tú haces algo que está mal, ahora ya eres malo, y si tú haces algo que está bien, entonces eres bueno, sino que es más bien en términos de apelar a, a esa conciencia profunda de cada uno, de aquello en lo que hay una conciencia de estar haciendo mal y aquello en lo que hay una conciencia de estar haciendo bien. ¿Sí? Yudhishthira, de algún modo, cuando se está apostando todo el reino y los hermanos y la mujer, etcétera, está tan cegado en ese momento por el juego que no está siendo consciente de estar haciendo mal. ¿Eh? Pero a la vez en la partida de dados hay un abuso consciente, y ahí sí que es consciente, de Duryodhana y del tío que está jugando en nombre de Duryodhana y haciendo las trampas, de estar abusando de él. Y esto me parece muy bonito y lo traigo a colación porque para mí es un símbolo de que la responsabilidad última, por supuesto, es de Yudhishthira, pero también hay una responsabilidad en los demás y por lo tanto ahora digo en mí, cuando yo veo que alguien no se está dando cuenta de que se está metiendo de cuatro patas no, de que yo me estoy aprovechando de la debilidad de alguien, que yo me estoy aprovechando de la debilidad de alguien, eso es algo adármico, eso es algo que va contra el bien. Y si yo no me estoy dando cuenta, mi deber, lo dármico, sería decirle al otro, mira, vamos a parar, ¿no? Esto no está siendo justo, no, yo estoy abusando de ti, estás perdiendo partida tras partida y las vas a perder todas porque ni eres bueno jugando y nosotros estamos haciendo trampas. ¿Eh? Cuando ves al otro, digamos, cuando somos conscientes de estar sacando leña del árbol caído. ¿Eh?
Y lo traigo a colación porque en cosas más pequeñas yo creo que quien más, quien menos en alguna situación de nuestra vida hemos hecho de la leña del árbol caído. ¿Eh? Entonces, por eso me parece una reflexión a traer a colación también, ¿no? Por lo menos que quede ahí ese pozo, ¿no? De ver que, bueno, pues que Dhritarashtra ni es malo malo, ni los Pándavas, que son los que representan la luz y el Dharma, son tan santos y tan buenos en todos los aspectos. El personaje que sí, que diría que es puramente como oscuro, negro, es Duryodhana, ¿no? Duryodhana sí que representa bastante esa encarnación del mal, ¿no? De la envidia constante, de ese deseo que no se sacia nunca, que siempre está mirando hacia afuera lo que me falta, lo que el otro tiene, lo que, ¿no? Como que nunca está conforme, ¿sí? Con los arreglos que se hacen, siempre quiere lo que tiene el otro. Y aún así, cuando uno lee todo el contexto del Mahabharata, incluso a veces se da cuenta, ¿no? De como esa amargura de Duryodhana, de la infancia, ¿no? Esa sensación de que si siempre se están burlando de él, de no ser querido, de no ser suficiente. ¿Eh? Entonces, incluso ahí uno siente una cierta compasión a veces también por Duryodhana, ¿no? Qué mundo tan oscuro, ¿no? En el que él siempre tiene la sensación que todos se burlan de él, que todos le quieren mal. ¿Sí? Lo cual también nos lleva a reflexionar, ¿no? En qué medida vemos fuera lo que llevamos dentro, ¿no? Y cuando yo estoy siempre fijándome en lo que me falta y criticando lo que el otro hace, lo que el otro tiene y demás, pienso que los demás hacen lo mismo conmigo. Voy a creer fácilmente que los demás hacen lo mismo conmigo. Entonces, bueno, respecto a la confrontación del Dharma y el Adharma, la batalla de la Gita, antes, porque la Gita es justo antes de que empiece la batalla. La batalla todavía no ha comenzado, está a punto de iniciarse y se va a llevar a cabo en lo que se conoce como Kurukshetra. Kshetra significa campo, entonces Kurukshetra es el campo de los Kuru, del clan de los Kuru, que son todos, son los Pándava y son los Kaurava, y que se equipara con el campo del Dharma, y esto es muy simbólico. La Gita comienza así. Dijo Sanjaya, reunidos en Kurukshetra, el campo del Dharma, deseosos de luchar, ¿qué hicieron los míos y los Pándavas, oh Sanjaya? Esto dijo, esto comienza, digamos, con Dhritarashtra, que le pregunta en realidad esto está equivocado, estoy viéndolo ahora en la traducción de Óscar Pujol, quien empieza hablando, al menos en el primero, bueno, no sé si está equivocado o si él lo ha querido poner así por alguna razón, pero bueno, es Dhritarashtra que le pregunta a Sanjaya qué está ocurriendo ahí en el campo de batalla, porque como él lo ve, es ciego, le pregunta a Sanjaya, que es un personaje que tiene la capacidad de ver a lo lejos, se le atribuye la capacidad de ver a lo lejos, incluso telepáticamente. Y entonces Sanjaya va a relatar qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ¿qué hicieron los míos y los Pándavas, oh Sanjaya? Esto lo preguntan Dhritarashtra. Entonces, Kurukshetra, ese campo del Dharma, representa ese campo externo que es el Dharma externo, pero también interno, ese campo en cada uno de nosotros, donde a menudo tenemos esta confrontación entre dos partes, una parte que se ve más arrastrada, más inclinada por las pasiones, por lo fácil, por el placer,
lo inmediato, lo que me beneficia a mí, ¿eh? Y otra parte, que es ese pepito grillo en nuestra tradición, a lo mejor, ¿no? Que nos dice, no, pero lo correcto, ¿quieres decir que esto es correcto? Lo correcto igual sería más bien esto otro, ¿no? Esto, hombre, ahora va a estar bien, pero de aquí un tiempo, y sí, bueno, a ti te beneficia, pero estás dañando a fulanito, a menguanito y a tal, solo para beneficiarte tú. ¿Mm? Entonces ese conflicto entre Dharma y Adharma, esa es nuestra batalla interna, ¿eh? La confrontación entre los Kaurava y los Pándava en nuestro interior. Y ahí os invito también como a reflexionar y a dejar resonar en vosotros estas siguientes cuestiones, ¿no? En nuestra propia vida. Cada uno puede preguntarse para sí mismo, y dejártelo sentir. Así que te doy un par de respiraciones como para contactar con el sentir, dejar que las preguntas resuenen en tu cuerpo más que en tu mente. En mi vida en general priorizo lo que me satisface más a corto plazo o aquello que supone un bien mayor, aunque no sea lo inmediatamente más placentero para mí. Me pongo a merced de la mente que da voz a un deseo insaciable, a la comparación, al resentimiento. Me hago esclava de esa voz. Puedo escuchar esa voz desde otro lugar en el que no me esclavice, que la vea, porque si está ahí tampoco es cuestión de simplemente negarla, si no aparecerá bajo otras formas. Pero puedo escucharla desde un lugar en el que puedo acompañar esa voz, ver qué necesita, qué quiere, qué le pasa, sin identificarme con ella, sin dejarme arrastrar, sin volverme esclava de lo que propone, de lo que me dice, hasta que por lo menos lo hayamos valorado. ¿Recuerdo algún momento en mi vida en el que haya seguido más bien la voz del corazón, como aquello que sería correcto, aquello que me dejaba en paz? ¿Puedo recordar algún episodio en el que me guié por el corazón, me guié por el sentir profundo? Te invito a que si acude algo a tu mente, sostengas por un momentito el recuerdo de ese episodio, de ese momento de tu vida, para tratar de detectar qué había ahí, ¿no? Con qué conecté, qué me impulsó a actuar en esa situación conforme a lo que sentía que era un bien mayor, o que suponía eso, ¿no? Algo que me dejaba en paz. ¿Qué noto o qué siento que hay ahí de diferente con respecto al caso que hemos imaginado antes, ¿no? En el que me dejé llevar por la duda, por el miedo, por el apego, por el que dirán, que me dejé llevar por aquello que me estaba alejando del amor, pero que cedí? ¿No? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia de calidad en esta situación que me ha empujado, ¿no? A actuar de una forma que me ha dejado más satisfecha, más en paz? Entonces, bueno, no sé si os ha acudido algo a la mente, ahí queda ese registro de estas preguntas también para que luego a lo mejor cada una en función de su necesidad pueda, eh, como pueda saborearlo más. Toda esta cuestión del conflicto, lo podemos llevar perfectamente a nuestra vida y también darnos cuenta de cómo esos
conflictos internos nuestros, esa parte dármica y adármica en nosotros en distintas situaciones, es lo mismo que luego vemos reflejado en el mundo ahí fuera. Y es muy fácil dejarnos llevar por qué mal que está el mundo, pensar acerca de las luchas de poder y de las guerras en términos de lo que ocurre ahí fuera, las guerras en el mundo, los políticos, la corrupción de los políticos, de los poderosos, los abusos, etcétera. Pero la responsabilidad comienza en cada uno de nosotros, la violencia y este conflicto entre Dharma y Adharma comienza en cada uno de nosotros y es en cada uno de nosotros en el único campo, en el único kshetra donde podemos realmente actuar y hacer algo. Así que merece la pena, yo creo, el plantearnos, ¿no? Cuando veamos que la mente se nos va ahí fuera, volver hacia adentro y decir cuáles son mis guerras, cuáles son mis abusos en este mundo, cuáles son mis violencias en este mundo. Porque si no es muy fácil colocarnos en ese lugar en el que nosotros somos el bueno y nosotros son el malo. Hay una canción dedicada a Joaquín Sabina que cantan muy bonita Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler y Pedro Guerra, que dice, que comienza diciendo, no somos siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. Y bueno, me parece una frase genial, ¿no? Popular, una canción actual. Parar a mirarnos esto, ¿no? Cuando vemos esas guerras ahí fuera, porque las vemos ahí fuera porque están aquí dentro. El mundo que vemos ahí fuera no es más que el producto del mundo que nosotros creamos en nuestro día a día, a nuestro alrededor. Y si más no, solo tenemos como poder de acción en nuestro mundo interno, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? El ver ese kshetra, ese campo del Dharma en nosotros. ¿Qué hago con mis propios pequeños conflictos? ¿Cómo me trato a mí misma cuando surgen esos conflictos en mí? ¿Me machaco? ¿Hago violencia contra mí misma? ¿Trato de acompañarme, de comprender las partes de mí que han necesitado, que han sucumbido, tratar de entenderlas y tratar de ver cómo se pueden redirigir o qué necesitan? ¿Qué tipo de opciones tomo en mi vida? ¿Me dejo llevar por, ¿no? Por subirme al carro de, bueno, esto funciona así, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? La sociedad, el mundo funciona así, pues bueno, yo también me subo al carro y ya un poco más. No tengo el valor, ¿no? de mirar todas estas cosas y a la vez sin perder de vista esa simbología tan bonita que os decía de los Pándava, como tan humana, no una santidad, no poniéndonos ese ideal, es decir, no estas preguntas para machacar y decir, ay, no, en esto no estoy siendo correcta, qué mal, ¿no? Pues y ahora me fustigo y me machaco. No, es el darme cuenta porque es el primer paso para poder hacer algo al respecto. Cuando vea el momento, me arme de valor, me surja la forma en la que cambiar de rumbo. Y a veces eso lleva tiempo hasta que encontramos el valor para elegir otra cosa, otra manera. Pero lo primero es tomar conciencia. Si lo sigo proyectando fuera y no tomo conciencia de cómo es eso en mí, ese cambio no va a venir nunca, ¿no? Esa posibilidad de otro mundo. Y bueno, finalmente en esta sesión quería compartir, bueno, a partir de ahí, bueno, así es como se inicia la Gita, ¿no? Con ese rey ciego preguntándole a Sanjaya, que reunidos en este campo del Dharma, qué es, ¿no? Lo que hicieron, lo que han hecho mis hijos y mis sobrinos. Entonces, bueno, Sanjaya empieza con todo el relato, le dice cómo están unos y otros de un lado, del otro, se van describiendo los nombres de todos aquellos guerreros famosos que están en un lado y en otro. Ya os digo, se han criado juntos y
y a un lado y otro hay hermanos, primos, amigos, maestros. mm, y insisto en que esto es importante porque la distinción entre buenos y malos en ese campo de batalla no es tan claro. Del lado de los Kaurava también hay grandes maestros que han seguido toda su vida el Dharma y que han seguido el Dharma y que, bueno, que por esa misma razón, y porque es el lugar en el que sienten que tienen que estar, se quedan de ese lado en lugar de irse del lado de los Pándava. Entonces, bueno, esto es bien interesante también. Y ahí es cuando, bueno, Arjuna le pide a Krishna que le sitúe en el centro del campo de batalla, ese centro que simbólicamente, si estamos diciendo que ese campo de batalla es nuestro campo de batalla interno, interior, pues también es ir a ese centro nuestro en el que podemos escuchar y acompañar a una parte y otra de nuestro conflicto interno, en nuestras propias encrucijadas. Poder mirar a un lado, escuchar qué necesita una parte, qué le pasa, de dónde viene, cuál es su propuesta, qué quiere, sin juzgarla, desde ese lugar neutro, y escuchar a la otra parte, hacia dónde querría ir, para qué querría ir hacia allí, por qué querría ir, cómo, qué necesita, y escucharla sin juzgarla. Entonces, es como que nos enseña a ir a ese lugar en el que yo me descubro como algo más que aquellas circunstancias con las que hay un conflicto, algo más que esas partes de mí que sienten cosas distintas, que a lo mejor una parte de mí siente unas cosas y tira hacia un lugar y otra parte de mí siente otras cosas y tira hacia otro lugar. Y ahí estamos que no sabemos, ¿no? ¿Para dónde? ¿Y ahora qué hago con esto? Esas situaciones vitales, que esta es la situación de Arjuna, en las que parece que haga lo que haga, no va a estar bien. Voy que tengo que elegir como cuál es el mal menor. Qué duras esas situaciones en la vida en las que tenemos que decantarnos por un mal menor. Ante esto, ¿qué va a ser menos dañino? Y esa es la situación un poco, ¿no? en la que se encuentra Arjuna. Y bueno, y ahí es cuando él entra en ese estado, digamos, de profunda crisis, ¿no? ¿Con quién debo combatir? Dice en el verso, en la estrofa 1:22, en la inminente batalla. Quiero ver a quienes aquí reunidos están dispuestos a luchar para complacer en el combate al perverso hijo de Dhritarashtra, a Duryodhana. Bharata, el de la espesa caballera, tras decir esto al señor de los sentidos, colocó en medio de ambos ejércitos el excelente carro de combate y dijo, Partha, que es un nombre para Krishna, para Krishna, para Arjuna, contempla a los Kurus aquí reunidos con Bhishma y Drona a la cabeza de todos estos príncipes. Y entonces Arjuna Partha vio allí de pie a padres y abuelos, a maestros, tíos, hermanos, hijos, nietos y también compañeros, a suegros y amigos en ambos ejércitos. Kaunteya, que significa el hijo de Kunti, viendo a todos los conocidos allí formados, invadido por una pena inmensa, sintiéndose deprimido, dijo, Krishna, viendo aquí presente a mi propia gente, deseosa de luchar, mis miembros desfallecen y mi boca se reseca. Escalofríos recorren mi cuerpo y el vello se me eriza. El arco Gándiva se me cae de las manos y arde mi piel. No puedo tenerme en pie y da vueltas mi cabeza. Keshava, el de la cabellera larga, es un nombre para Krishna.
contemplo malos augurios y no veo bien alguno en matar a mi propia gente en la batalla. Y esto es importante, ¿eh? Contemplo malos augurios y no veo bien en matar a mi propia gente en la batalla. Arjuna está siendo tomado como por el miedo a las consecuencias de luchar en esta batalla y de matar a sus propios amigos, parientes, etcétera. Hay ahí una cuestión de la que hablaremos más en la próxima sesión cuando hablemos acerca del Dharma, pero una cuestión acerca de cómo hay acciones que propician el beneficios y bien y prosperidad en esta y en otras vidas y en otros planos después de la muerte, y cómo hay acciones que generan mal, que generan desgracia en esta vida y en otros planos. Y de algún modo esto es lo que Arjuna teme, como esto que bien va a acarrear, esto solo puede traernos desgracias. Krishna, no deseo la victoria, ni el reino, ni los placeres. Govinda, ¿de qué me sirve el reino, el gozo o la misma vida? Aquellos por quienes deseo el reino, el gozo y los placeres, aquí están dispuestos a la guerra, listos a entregar su vida y su riqueza. Maestros, padres, hijos, abuelos, tíos, suegros, etc. No quiero matarlos, Madhusudana, aunque ellos me maten a mí, ni por el imperio sobre los tres mundos. Y aunque yo pudiese dominar los tres mundos, cuanto menos solo por dominar la tierra o un pedazo de tierra. ¿Qué placer podemos tener en matar a los hijos de Dhritarashtra, Janardana? Si matamos a estos criminales, solo cosechamos el pecado. Y aquí se vuelve a vislumbrar cómo, porque las palabras de Arjuna son engañosas, ¿eh? Hay momentos en que dices, bueno, pues claro, estas son palabras de un sabio, ¿no? Se da cuenta, es que qué bonito, ¿no? No quiere matar a su familia, quiere ser bueno, pues claro que eso está bien, ¿no? Pero hay pequeños puntos del relato que denotan que el lugar desde el que habla Arjuna no es un lugar de claridad, no es un lugar de iluminación en el que ha tenido una comprensión profunda y por eso no quiere luchar. Es desde el miedo a incurrir en el pecado, a incurrir en falta. Y aquí lo vuelve a decir. Haciendo estos actos criminales solo cosechamos el pecado. Aquellos con la mente cegada por la codicia que no perciban el delito que implica la destrucción de la familia y el crimen y que hay en odiar a los amigos, ¿cómo podemos nosotros, que sí contemplamos el delito de destruir a la familia, ignorar la necesidad de abstenernos de tal infamia? Aquí hay como bueno, ellos no se dan cuenta, ellos están completamente ciegos, pero yo que sí que me doy cuenta, ¿cómo voy a luchar? Y un poquito más adelante, a partir de ahí desarrolla toda una cuestión acerca del tema del Dharma y de la destrucción de la familia, etcétera. Hablaremos de ello en la próxima sesión, desarrollando el concepto de Dharma, que es un concepto tan crucial en la Bhagavad Gita y en el hinduismo en general, que al hinduismo se le ha llegado a conocer con el nombre de Sanatana Dharma. El Dharma Sanatana, eterno. Sanatana Dharma es uno de los nombres con los que se conoce la tradición hindú, que se ha dado a sí misma la tradición hindú. Entonces, en un momento dado, le dice Janardana, otro nombre para Krishna, hemos oído una y otra vez que los hombres desarraigados de sus dharmas familiares disfrutan de una estancia indefinida en el infierno. Ahí vuelve a verse esta cuestión del miedo al infierno, al castigo, Oh cielos, estamos decididos a cometer un gran pecado, ya que por la codicia de los placeres del reino nos disponemos a matar a nuestra gente. Fijaros lo que dice ahora, mucho mejor para mí si en la batalla los hijos de Dhritarashtra
armas en mano, me matan sin ofrecer resistencia y desarmado. O sea, mejor si me matan sin ningún tipo de resistencia, ¿eh? Porque entonces yo seré la víctima buena y el pecado y el mal lo cargarán ellos, si acaso. Ahí no hay nada de dármico, no hay ningún deseo de bien para nosotros, o sea, en realidad no les está deseando ningún bien si dice, mira, mejor que sean ellos los que carguen con todo ese mal que yo no quiero cargar, ¿eh? Por lo tanto, ahí es una estrofa donde también se ve muy claro que no está movido por el amor y el bien, sino que está movido por el miedo, hasta el punto que dice que carguen ellos con el mal, con el pecado y con las consecuencias de esto, que así yo quedo como la víctima buena que murió en manos de estos malvados, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como termina el capítulo, ¿eh? Tras decir esto, en pleno campo de batalla, Arjuna se sentó en el asiento de la carroza, dejando caer el arco y las flechas, con la mente consumida por la pena. Arjuna, que es un guerrero, deja el arco y dice, no, no puedo luchar en esta situación. Y ahí va a comenzar toda la enseñanza de Krishna para hacerle ver a Arjuna por qué sí debe luchar y desde dónde debe hacerlo. Bien, pues bueno, hasta ahí. Hay por ahí algunas reflexiones más a compartir, pero lo dejamos aquí, yo creo que ya es bastante. Y si acaso, pues ya lo compartiré por escrito aquí en grupo, a las personas que estáis apuntadas en el curso o a quien me lo pida. Y, y os cedo la palabra. Eh, Adelante, Marian. bueno, muchas gracias por estas reflexiones. No te iba a preguntar nada sobre esto, sobre lo de hoy, es solamente quería saber estas sesiones, porque yo necesito ¿dónde van a quedar grabadas? Porque necesito escucharlas otra vez. ¿Dónde va a quedar esto? ¿Nos mandas algún link? Claro, Nos sí, mandas. las personas que estéis apuntadas al curso, bueno, este concretamente va a quedar grabado y además lo colgaré más adelante en YouTube, pero si no es normal, al día siguiente o el viernes como mucho, entre el jueves y el viernes, suelo mandar la grabación y también toda esta reflexión, estas preguntas de autoindagación, también las suelo pasar por escrito para que también podáis continuar trabajando cada uno con aquello que os haya resonado más o... Ujú, muy bien. ¿Y más o menos cuántos meses o cuánto tiempo va a durar? No lo tengo previsto, sí que tengo previsto que no se alargue más de junio, digamos, o sea, más de un curso académico, Ujú, pero un poco va en función del texto. Puede durar hasta febrero, enero, febrero, como puede alargarse hasta junio, eh, para que realmente podamos como adentrarnos en el texto y en ese trabajo personal sin estar pendientes de tener que terminar en una fecha. muy bien, vale. Gracias. Ujú, Gracias a ti, Marian. ujú. Monse, Sí, no Laura. tendrás, hola, no tendrás un gráfico con todo el árbol genealógico este, porque es como complicado saber dónde está parado uno, ¿no? Con tanto nombre, Sí, ¿no? no, yo no tengo, bueno, tengo alguno que me he hecho yo así en borrador malamente, pero bueno, por internet seguro que si buscas algún Sí. esquema aparecerá. Y luego, por ejemplo, hay una edición del Mahabharata así muy pequeñita, de un resumen del Mahabharata en Kairos, y ahí, por ejemplo, Ajá. también aparece un poco de árbol genealógico. Y también para quien quiera aproximarse a Mahabharata sin leerse, a ver,
todas las traducciones que hay ya son un poco resumen de la obra, pero aún así son extensos normalmente. Este es, digamos, la versión más corta que conozco en lengua castellana, que resume un poco el argumento general. Me explica el autor con sus propias palabras, va explicando la trama del Mahabharata. Ah, gracias. Y que ese es el que me he leído yo, ¿eh? Porque el otro lo tengo ahí en 12 volúmenes esperándome, Se me pero había no encontré el preguntado, momento. ya pensé, yo dije, Aquí hay esta una se persona leyó presente, completo, ¿eh? que yo decía, esta Monse se lo leyó completo seguro, pensé yo cuando estabas hablando No, del 12 libro. volúmenes, 12 volúmenes que los tengo ahí, que digo, no, algún día tengo que... Y aquí hay una compañera, Ah, Valeria, que a veces me dice, tú tienes que leerte el Mahabharata entero. Digo, sí, sí, lo haré en algún momento. eh, Bien. Adelante. para el próximo curso. Sí. Bueno, este sería un buen momento, pero tendría que cargar con los 12 volúmenes para arriba y para abajo. Mm. Adelante, Laura. No sé quién levantó primero, pero bueno, Laura y después Esther. Bueno, gracias Monse por esto, porque justamente todo este relato lo había leído cuando hicimos un curso, creo que fue en la pandemia, ¿no? Que hubo un curso que ahí te conocí, online. Mm. Y realmente en ese momento me costó entenderlo, te pregunté y me dijiste, sí, esto da para mucho, y ya veo que sí que da para mucho, también lo voy a volver a escuchar, porque me costaba en ese momento también ver toda la genealogía. Y esto, lo que te quería preguntar era también administrativo. ¿Esto forma parte de un curso que va a haber o van a hacer charlas? Porque a mí me llegó un mail como de charla nada más, no me llegó ninguno de Claro, curso. Ujú. bueno, hoy es como el primer día, esto es un grupo de lecturas, que lo que contaba al principio, ¿no? Que surgió en el 2020 y que cada año hemos ido haciendo distintas lecturas de distintos textos, en esta dinámica un poco como lo que hemos hecho hoy. Y este año estamos comenzando con la Bhagavad Gita. Entonces, la primera sesión siempre la hago abierta por si alguien quiere conocerlo y saber cómo funciona y demás. Y luego nos reunimos cada miércoles en este horario. Quien puede reunirse, hay algunas personas que lo siguen en diferido o que lo van alternando porque eso, yo siempre animo a que en la medida que se pueda se participe como presencialmente en el streaming, pero si no, pues siempre se manda también la grabación y hay personas que lo van siguiendo en diferido. No, perfecto. Si después me podés mandar la información entonces del curso, los costos, todo, Muy así lo tengo. bien, Ya. claro, Pero sí, es me lo encantado. interesante y es complicado realmente llegar a pensar en cada uno qué hizo, que es mal, ¿no? O como que cuesta ver eso también. Pero bueno, hay que pensarlo un poco. Gracias. Claro, sí, se trata también un poco de dejar que estas reflexiones, como dejárselas sentir espontáneamente, ¿no? Sin forzar nada. Oye, pues si no me viene nada en este momento, no me viene. Pero bueno, ahí queda ese pozo donde a lo mejor un día me encuentre en la situación y diga, ah, espera, esto sería un poco esta encrucijada o bueno, ¿no? Como... A mí me vino a la cabeza una de que eso de hacer leña del árbol caído que me quedó siempre con remordimiento, pero bueno, fue Bueno, como de vuelta, ¿no? Primero lo habían hecho conmigo y la misma persona con los años me tocó, a veces dicen todo lo que va, vuelve. Bueno, a ella le pasó eso conmigo, pero a mí me quedó como cargo de conciencia haber recurrido a eso de hacer leña del árbol caído, pero fue una necesidad imperiosa para bien, para mí, ¿no? Pero no perjudiqué a nadie, aproveché una situación, vendría a ser. ujú, Pero no es bueno, mi estilo de vida, entonces como que recurrí a eso. Pero bueno, son ahí cosas. cada uno, y esto es importante, ¿no? Solo una misma puede valorar en su fuero interno lo que sí, lo que no, de qué manera, etcétera. Y bueno, y lo importante de darnos cuenta de esas cosas, incluso de que haya
¿no? Yo creo, alguna vez le he comentado, ¿no? Como que el sentimiento de culpa está muy, como que está muy en detrimento y es verdad que no es bueno sentirse culpable cuando uno está ahí con esa carga, ¿no? Pesada, pero hay un punto de sentimiento de culpa que es sano, que es el punto que me dice esto no estuvo bien, me siento mal porque esto no estuvo bien. Luego ya ahí lo suelto, ya no me machaco, simplemente me sirve como indicador para no volver a hacerlo. Entonces la culpa insana es la que me sigo machacando y dándole vueltas y agarrando, apegándome a eso, pero hay una culpa sana que simplemente me dice eso no estuvo bien y me alerta para no repetirlo, ¿no? Para tratar de hacerlo de otra forma en otro momento. Mm. Hoy soy gran amiga de esa persona, pero así pero siempre Bueno, me quedo eso, pero bueno, tampoco me lo estoy machacando, pero reconozco que no es algo bueno para repetir tampoco. Bueno, gracias, gracias, Monse. Laura. Adelante, Esther. Saludos nuevamente, muchísimas gracias, Montserrat, por esta posibilidad y a todos, bueno, mis saludos y mis respetos. Iba a comentar que comenzando esta actividad se hizo mención de cuando algo se hace por error y no por maldad, ¿no? Que es el caso en el caso de Yudhishthira, que él cometió un error porque estaba tan cegado con su situación de atracción hacia querer jugar, cometió ese error, mientras que el tío y Duryodhana era centrado de manera consciente en hacer algo con malicia y desde la intención. Entonces, para mí es importante reconocer esa diferencia porque realmente es humano errar, pero no está bien para el avance espiritual hacer algo con una intención de malicia solamente por traer beneficio a sí mismo. Mm, Entonces esa reflexión me quedó de lo que de lo que estabas comentando. Eso. mm. Muchas Gracias. gracias, Esther. Gracias. Es una reflexión importante, ¿eh? El tema de la intención es un tema muy crucial, ¿no? A la hora de determinar cuando una acción, digamos, es buena o mala, pues la intención hace mucho. Y aún así, también viene la reflexión, a mí me viene la reflexión de incluso aquello que se hace con mala intención, y como intencionadamente, sabiendo que estoy haciendo mal, hasta qué punto no deja de haber detrás una cierta ignorancia o ceguera que no me, o sea, que me hace creer como que conseguiré un bien, es decir, en el fondo yo estoy buscando sentir un bien, que lo estoy haciendo con muy malas artes y por muy malos medios, pero yo en el fondo busco sentirme ser feliz de algún modo. Lo que pasa es que actuando por ese camino, lejos de ser más feliz, me voy convirtiendo en una persona cada vez más amargada. Esto es lo que en la tradición griega de la filosofía clásica se llama intelectualismo socrático. Y es que nadie que sepa a conciencia que está actuando mal, actuaría mal. Porque incluso sabiendo que algo está mal, en el fondo uno cree que eso reporta un bien, aunque sea para sí mismo. No sé si se entiende, ¿no? Como que a No, veces también hay ignorancia, hay una ignorancia detrás del que hace mal, que no es ignorancia de que está actuando mal, claro que lo sabe y por eso muchas veces se esconde y lo hace a escondidas y lo hace de formas ahí como claro, subrepticias, ¿no? es como un desconocimiento de que en realidad no estamos separados unos de otros, que lo que le hacemos Eso a es, cualquier ser de la existencia nos lo estamos haciendo nosotros mismos. eso es, lo resumiste ahí perfectamente, sí, eso sería. Es ese desconocimiento el que nos hace actuar desde una ignorancia. Entonces, bueno, dices, jo, es que Yudhishthira estaba siendo llevado, bueno, y Duryodhana está siendo llevado por su ceguera de la envidia, de estar todo el rato en que le falta y en que también es una ceguera, aunque esa ceguera le está llevando a actuar deliberadamente mal, ¿no? Pero también ahí
pues está como sometido o está siendo esclavo de una fuerza ciega, ¿no? Muchas gracias, Esther. Gracias a ti y a todos. Pepa, adelante. Pues ante todo, muchas gracias, Monse. Solamente quería preguntarte cuál es la edición, si tienes el libro y lo puedes enseñar. Mira, yo estoy aprovechando para ver la edición de Óscar Pujol, que la ha sacado No me refiero a la Bhagavad Gita, me refiero a la edición que has nombrado del Mahabharata en Kairos. del Mahabharata, es una edición de Kairos. ¿Y algo más? ¿El autor o algo? ¿O lo encontraré así? Sí, no, si pones el Mahabharata Kairos te saldrá. El autor es una versión de R.K. Narayan. Vale. ¿Lo enseñas? Vale, perfectísimo. Muchas gracias, Monse. Nada más, Monse. Gracias a ti, Pepa. todos. Bien, también estas preguntas así técnicas que yo a veces no les doy mayor importancia y también tienen su qué. Bien. Vale, y sobre el funcionamiento de un poco a propósito de la pregunta de Laura, ya he respondido, pero eso, pues es cada semana, está enfocado como una práctica, como esta práctica reflexiva y de autoindagación, y bueno, y esto se aporta, pues ahí hay una aportación mensual y poco más, y están las grabaciones luego a disposición para que quien pueda, bueno, eso, para poderlo seguir en streaming o en diferido. Pasión, adelante. Pues muchísimas gracias. Yo quería preguntarte si vas a plantear cada semana algún tipo de lectura para que hagamos de manera individual o cómo se va a plantear la lectura. Sí, sí que os voy a ir pidiendo, yo esto, ¿no? Como que las lecturas lo enfoco como algo muy orgánico, en que la propia dinámica de la lectura me va permitiendo ver cuál es la mejor manera de hacerlo, porque cada lectura requiere de cosas diferentes o es distinta, ¿no? El año pasado pues era muy claro porque eran unas meditaciones de 3 o 4 páginas y cada sesión era una meditación. Y ahí era fácil saber pues, que en la siguiente sesión veríamos la siguiente meditación. Aquí, como es un texto más de seguido, va a ser más orgánico en ir viendo. Pero sí que os voy a pedir que vayáis leyendo vosotros la mitad, porque aquí no vamos a leer todas las estrofas, estrofa por estrofa, si no nos alargaríamos más de este curso. Entonces aquí voy a mencionar las estrofas que a mí me parecen más relevantes para traer algo a colación, más reflexión, y estaría bueno que si vosotros también vais leyendo, subrayéis o os anotéis o os marquéis donde para vosotros haya algo importante o interesante, porque si a lo mejor yo no menciono esa estrofa, pues también a lo mejor vosotras la podáis traer a colación en el momento del diálogo y de compartir, claro. Gracias. Sí. Pues si os parece, hacemos 5 minutitos de silenciamiento, de recogimiento. Montse, Sí, adelante, Guille. perdona, no, solo quería decir que si podías enseñar la edición del Bhagavad Gita que estamos, pues, la que Bueno, yo estás estoy usando tú, que aprovechando estabas para haciendo. utilizar la de Óscar Pujol, que acaba de publicar hace poquitos meses en Kairos también. Entonces yo estoy aprovechando pues porque así también voy viendo su traducción. Yo es que tengo Luego esta, eso, yo pasé a pero esta esto es no la sé de si es... Tola. Sí, es muy bonita, la de Fernando Tola. La de Fernando Está Tola bien está muy bien la traducción. Es una traducción por eso un poco más fría, literal, aunque la edición que tú tienes la compensa con creces por las láminas y lo bonito. Esto pasé en el grupo una reseña
con algunas de las principales traducciones. Quien quiera la reseña que me lo diga, que se la paso. Y bueno, los que estéis en el grupo, Vale. los que os apuntéis a la lectura, os la paso igual. Ahí está comentada varias ediciones, los pros y contras de cada edición. Bueno, de algunas, Vale. de unas pocas, porque hay muchísimas traducciones ¿Es de un la grupo Biblia. de WhatsApp o el mail? Por correo electrónico. Ah, está bien. Bueno, pues ahora sí, si os parece que habrá personas ya que se tendrán que ir, si alguien tiene que irse, pero bueno, en la medida que podáis, quedaros un poquito para crear ese espacio de silencio. Es importante para que pueda, de algún modo, asentarse todo eso que he estado explicando, que he ido diciendo, ¿no? Todas esas reflexiones. Un poco como cuando descansamos por la noche, que sin esfuerzo nos ponemos a dormir y lo que ha ido ocurriendo durante el día se va ordenando en el subconsciente a través de los sueños y también a través del descanso profundo que nos permite desconectar de la carga del yo, de tener que pensar, de las preocupaciones. Así que vuelve ahora a sentir el contacto de los pies con la tierra, la espalda erguida, suavemente, sin tensión, la cabeza alineada con el resto de la columna. Y simplemente déjate sentir la respiración sin pretender modificar nada. Descansando en el mecer de la propia respiración que te sostiene. Si lo prefieres, también puedes fijar la atención en el entrecejo internamente, quedándote instalada en ese punto, un poquito por encima del entrecejo.
quien quiera quedarse un poquito más en su casa, en su lugar, y pueda, pues igual estaría bien un poquito más de ese silenciamiento. Y bueno, nos vemos la próxima semana, quienes estéis en el grupo de lecturas, quien quiera sumarse, que me escriba, me lo diga, a contacto@montserratsimon.com, y que tengáis una buena semana. Muchas gracias. Chao.